Capítulo 8 de Hechos, versículo 26. Voy a dar lectura completa hasta el versículo 40. Capítulo 8 de Hechos, versículo 26 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En su nombre leemos. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Repito, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Tremendo relato, ¿no? Y le anunció el Evangelio de Jesús. Nuestra hermana Fernanda leyó el pasaje que está comenzando este capítulo 8, y es cuando comienza la persecución de la iglesia. Había sido muerto el primer mártir, Esteban. Comenzó la persecución, entonces los creyentes fueron esparcidos, sacados de Jerusalén, excepto los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Entre ellos, Felipe, uno de los 7 que habían sido elegidos como diáconos de la primera iglesia en ese tiempo. Esto está en Hechos capítulo 6, la elección de los diáconos. Felipe le predica primero a los samaritanos. Los samaritanos eran, digámoslo así, medio hermanos, no se llevaban bien con los judíos en ese tiempo. Por tanto, ir a predicar a Samaria era un acontecimiento tremendo. Era un gran acontecimiento. Ustedes han escuchado que se dice, y de repente el lenguaje coloquial, que decimos, o ha escuchado decir, no decimos, ha escuchado decir usted: San Pedro tiene las llaves del cielo. ¿Lo ha escuchado, no? Sí. En Mateo 16 está esto, sobre que cuando Pedro hace una tremenda confesión, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, has acertado efectivamente, Simón Pedro. Y esto te le reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahí el Señor le añade algo más.
y yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Efectivamente. Bueno, una llave, ¿qué hacemos con una llave? Abrimos. Muy bien. Aquí la iglesia, por medio de Pedro, comienza a abrir las llaves del Evangelio para que sea predicado fuera de Jerusalén. Un poquito más adelante, y esto lo que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, también lo vamos a ver a Pedro abriendo las llaves para predicar el Evangelio a los no judíos, a los gentiles, capítulo 10, que también leyó muy bien nuestra hermana Fernanda. Bien, después de esto, Felipe, el diácono elegido, que es evangelista, que fue evangelista, recibió una misión. Y esto es lo que acabamos de leer. La palabra de Dios dice que un ángel del Señor se le apareció a Felipe. Aquí vemos, ¿no?, lo sobrenatural, la divinidad que está en el Evangelio mismo y en sus hijos. Nosotros creemos que el Evangelio es de Dios, que vino de Dios, que viene de Dios, que es de Dios. Y el Evangelio mismo es Cristo Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. O sea, se le da una comisión a Felipe. Felipe no dudó. Entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco iba camino saliendo de Jerusalén. Y ahí se le dice, bueno, son 90 kilómetros de Jerusalén a Gaza. Hoy día, lamentablemente, las noticias están en ese lugar. Y lamentamos todo lo que pasa allá, con las muertes de un lado y otro, ¿no? ¿Quién era este etíope? Bueno, aquí dice la palabra del Señor que, y se repite mucho, que era africano, lo más probable con un color de piel diferente. Se dice que es eunuco, quiero decirlo aquí, habían en ese tiempo eunucos que eran castrados y otros que no, porque trabajaban y eran personas de mucha confianza que trabajaban en las cortes de los reyes. Entonces, como una forma de que sirvan fieles y que podían confiar en ellos, se les asignaban puestos importantes. Y en este caso, esta persona estaba encargado del tesoro de Etiopía. O sea, era el ministro de Hacienda de Etiopía. O sea, un cargo muy importante, muy importante. Era el tesorero de Etiopía, ¿se imaginan? Entonces era una persona muy importante. Nos imaginamos también que él iba con un séquito, un acompañamiento de personas grandes ahí, porque en esos tiempos también había delincuencia en el camino. Y por eso que también tenían que ir custodiados. Más encima, el carruaje tenía que haber sido bien ostentoso también, ¿no? Entonces, para cuidarlo, tenía que ir con otras personas también. Puede ser que haya sido judío convertido, porque la palabra de Dios dice que había venido a adorar a Jerusalén. A adorar. Bueno, y aquí vemos que a Felipe ya no le importó el hecho de que él era de otra raza. Obedeció, se acercó al carro, le miró, Dios le había mandado, le había comisionado, él obedeció. Obedeció sin poner peros. Y aquí es bien importante esto porque nosotros muchas veces, hermanas, hermanos, tenemos mucho prejuicio contra las personas. Decimos de repente, no, este no tiene perdón de Dios. Nosotros nos ponemos como jueces. Decimos, no, ¿qué iba a recibir el Evangelio si es una persona tan rica, no necesita nada? Algunos dicen todavía, antes más, que el Evangelio es para los pobres socialmente, para ellos nomás.
Alguien dijo por ahí, un pensador entre comillas, que el Evangelio es el opio de los pueblos. ¿Han escuchado? Nosotros creemos que el Evangelio es vida. Es vida eterna, es vida ahora y es vida eterna. Y es lo más importante que puede recibir una persona en esta vida. No hay otra cosa más importante y es la decisión más importante. Podemos tener todo nosotros. Bien en la familia, bien en los bienes, bien en puestos, bien en la fama y todo. Pero ¿qué nos llevamos? Nos vamos tal cual como llegamos. Del 29 al 35, vemos a Felipe compartiendo el Evangelio con el etíope. Y aquí hay cosas muy importantes, muy importantes. Dice la palabra del Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Póngase usted, no sé si en la corte de este varón ahí en su carro o póngase al lado de Felipe en la escena. Yo creo que Felipe caminó bien rápido al lado del carro y un buen rato para escucharle bien y bien cerquita, porque el galopar de los caballos y del carro produce ruido, entonces bien cerca, y se acostumbraba a leer en voz alta en ese tiempo. Era una costumbre. Yo creo que hay varios que leemos en voz alta también, aunque estemos solos, ¿cierto? Sí. Algunos hay una mejor forma de que se nos grabe o que entendamos mejor, comprendamos mejor la lectura. ¿Ya? Así que ahí hay un punto bien importante, porque Felipe también, muy inteligentemente, con la sabiduría del Señor, ya tuvo un puente para acercarse al carro. Entonces, lo primero que vemos acá, yo puse 4 palabras bien importantes que encontramos del 29 al 35. Fue, oyó, preguntó y habló. Fue, oyó, preguntó y habló. Y lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor que le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Se imagina? ¿Entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no tengo idea de quién está hablando? Por favor, ¿por qué no te subes al carro y me hablas? ¿De quién dice esto? La Escritura. Y la Escritura que leía era, todo importante en la palabra del Señor, pero esto es lo central, porque está hablando aquí del Mesías, del Mesías sufriente, de aquel que entregó su vida en la cruz. Jesús tomó para sí y le dio sentido a este pasaje de la Biblia que fue escrito muchos siglos antes de cuando se encontró Felipe con el etíope. Muchos siglos antes. El pasaje de la Escritura que leía y cantábamos nosotros en un momento de aquello también. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de Jesús. Entonces, él primero, Felipe, obedeció y fue. Se acercó al carro. Oyó lo que leía el eunuco. Y aquí tenemos un consejo para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros, cuando hablamos con alguna persona, queremos presentar el Evangelio o queremos presentar nuestro testimonio, hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. A veces nos damos espacio a la otra persona para contarnos su vida. Es bien importante esto. Le oyó que leía el profeta Isaías. Y entonces acá viene, le preguntó, ¿entiende lo que lees?
Y ahí estuvo la respuesta de esta persona. Entonces Felipe, y aquí viene, y eso es lo que está escrito aquí, que ven ustedes. Entonces Felipe habló, abriendo su boca, dice la palabra del Señor, y comenzando de esa misma escritura. ¿Se da cuenta cómo está hecho el puente? Si iba leyendo al profeta Isaías, y cualquiera no tenía un rollo en ese tiempo de escritura, porque era caro, por eso que esta persona, bien adinerada, con buen puesto, podía tener el rollo de Isaías, que cualquiera no lo tenía, y que se leía solamente en las sinagogas. Entonces, de esa misma palabra se tomó Felipe para hablar del Evangelio. ¿Cómo podríamos nosotros, qué puente hacer, de dónde tomarnos hoy día para hablar del Evangelio? De tantas maneras, pero pongamos un ejemplo. A ver, se me está ocurriendo recién, no lo preparé. Ya no se puede vivir en paz hoy día. ¿Esa frase la han escuchado hoy día? Parecemos nosotros como animales a veces porque estamos enjaulados en nuestras casas. Nosotros somos los que estamos enjaulados. Los otros son los que andan sueltos. Hay tantas maneras de hacer puentes para hablar de la palabra del Señor. Hay tantas maneras. Las personas no pueden dormir. Muchos no podemos dormir. Bueno, y entonces ahí tenemos un puente, ¿no? Mi paso os dejo, mi paso os doy, dice el Señor. Son ejemplos nomás. Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Comenzando de ahí. Y este pasaje nos recuerda a otro pasaje. Cuando camino a Emaús, después de que el Señor había sido crucificado, 2 discípulos iban caminando. Y se le aparece una tercera persona, dice, ¿qué pláticas son las que llevan ustedes? Y ellos le dicen, pero ¿cómo? ¿Tú no has sabido lo que pasó acá? ¿No has sabido de la muerte de Jesús, un varón justo que fue llevado, que fue crucificado? Y caminaron mucho tiempo. Pero al final del camino se le abrieron los ojos y era el mismo Jesús que le había aparecido. Ahora, después de esto, después que Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, dice el 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí denota que el etíope tiene conocimiento, que sabía todo lo del bautismo. Lo más probable es que él ya sabía también, aunque no estaba escrito todavía el Evangelio, que Jesús había dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, el etíope sabía que él debía testimoniar su fe, si es que ha creído en Cristo, que debía testimoniar públicamente, porque el bautismo es un mandato de Dios para el creyente, no es una opción, es una ordenanza de Dios el bautizarse en agua. Obviamente el bautismo en sí mismo no es lo que salva, sino que salva mi fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo manifestamos que hemos creído en Cristo Jesús? A través del bautismo. A través del bautismo nos acercamos a la comunión de la iglesia. Damos testimonio público de nuestra fe con el bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces la palabra del Señor dice que el etíope mandó parar el carro
descendió con Felipe, ambos descendió con, efectivamente, el eunuco con Felipe, y Felipe le bautizó. De alguna manera también pueden haber otras interpretaciones, descender ambos al agua, habla del bautismo por sumersión, habla del bautismo en agua, sumergido. La palabra del Señor dice que después de esto, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Bueno, Dios hace las cosas como quiere, ¿no? Y el eunuco no le vio más. Y el final de este relato es que el eunuco siguió gozoso su camino. Querido hermano, hermana, amigo, nosotros los cristianos hemos experimentado que no hay mayor alegría y gozo que estar en Cristo, que creer en Cristo. No hay mayor alegría que eso. Podemos pasarla bien, comer bien, disfrutar, viajar, hacer, no sé, toda clase de hobby que tengamos, deporte, que son buenos en sí mismos, que son buenos. No estoy en contra de eso, estoy a favor de ello. Pero lo más grande, lo que da más alegría, satisfacción, no solamente a la parte del cuerpo, espíritu, sino que al alma, es la fe en Jesús, el creer en Jesús. ¿Por qué? Porque además de aquí, de ser bendiciones que el Señor nos da, de poder disfrutar de sus bondades, esto tiene proyección eterna. Porque nosotros fuimos hechos no para morir y desaparecer y nada más, no. Fuimos hechos para la eternidad y la palabra dice que está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nosotros un día, en el día final, vamos a llegar ante Dios y vamos a estar ahí en juicio ante Dios. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando estemos en su presencia? ¿Qué pasa si hoy día viene Dios? Tenemos la certeza de que Dios nos va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la alegría de tu Señor. Si no podemos decir esa frase, si no tenemos la certeza, entonces necesitas creer con todo tu corazón y con todo tu ser. El eunuco siguió gozoso su camino de vuelta a Etiopía. Compartía en la clase del jueves aquí en el estudio bíblico, le invito por cierto, venga a las 7 de la tarde, que los países o el continente con más cristianos evangélicos en el mundo están en África y en Asia. Y después le sigue Latinoamérica. Pero los millones de cristianos están en esos continentes. Bueno, estamos hablando de una persona que era de Etiopía y el evangelista judío. Por allá. Europa, los latinos están yendo para Europa para reevangelizarlos. Pero es tan difícil cuando las personas o un país ha progresado también. Porque la persona cuando tiene medios, cuando vive mejor, cuando tiene más estudios, de alguna manera la persona se hace autosuficiente y como que no depende de nadie. Y no es así. Por eso que también vamos a ver algunas cosas sobre este hombre que era el ministro de Hacienda. Lecciones que aprendemos aquí de este relato sobre la evangelización.
En todo el capítulo 8, abarcando los primeros versículos que se leyeron de capítulo 8 también. Tanto las lecciones que aprendemos, tanto cuando Felipe predicó a los samaritanos y cuando predicó al etíope, Felipe, el diácono, mostró un espíritu pionero en la evangelización. O sea, él fue a predicarle a personas que no habían escuchado el evangelio. En ambas ocasiones proclamó el mismo mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje de Jesucristo. Y también en las dos ocasiones, tanto los samaritanos como en el etíope, recibió la misma respuesta a su mensaje. Creyeron y fueron bautizados. Nosotros hoy día predicamos no con el afán de hacer prosélitos así como así, no. Predicamos la palabra del Señor cumpliendo el mandato de Dios, que muchas personas sean atraídas al Señor. Nosotros no predicamos, no, venga para que venga al templo y esté todo domingo aquí y pueda irse a su casa contento. No es eso, es bueno, claro que sí. Pero ese no es el fin. El fin es buscar a Dios. El fin es vivir con Dios. Porque cuando entregamos nuestra vida a Dios, entonces tenemos eternidad con Dios. Todas estas enseñanzas que leí recién, estas tres cosas, son similitudes, pero también encontramos algunas diferencias acá entre estos dos acontecimientos. Las personas evangelizadas, uno eran samaritanos, y el método empleado también. O sea, hubo aquí una evangelización, digámoslo así, a grandes masas por Felipe, y también hubo una evangelización a una persona. Pero lo más probable, y yo lo creo, no dice nada el texto bíblico, lo más probable que el ministro de Hacienda de Etiopía fue a predicar a Etiopía. Así nomás. Así lo creo yo. Quiero terminar este relato con algunas cosas que mostró el etíope acá. Mire, era una persona muy importante. Aún así, hizo un tremendo viaje para adorar. No se nos dice que haya ido a los negocios a Jerusalén. Es probable, pero no se nos dice nada. Pero que había venido a adorar, dice la palabra del Señor. Pero alguien estará diciendo, bueno, pero vino a adorar y ¿por qué después a Jesús? Bueno, eso es más profundo, ¿no? El etíope no tenía a Cristo. No le habían predicado de Cristo. No estaba completo el evangelio ahí. Hemos hablado mucho de la deserción en las iglesias, deserción que los hermanos, los miembros se van de las iglesias, que dicen amar a Jesús, pero no tengo necesidad de congregarme. ¿Qué clase de evangelio es ese? Que una persona ame a Jesús y que no quiera estar con otro hermano para adorar juntos, para trabajar juntos. Hoy día, cuando estamos mejor que antes económicamente, encontramos también que las personas son más renuentes al evangelio. Sí, es así. Cuesta que las personas nos escuchen. Cuesta mucho. Cuesta que las personas se conviertan al Señor. Como lo dije antes, pareciera que no necesitan a nadie más que solamente sus bienes. Y no es así. No es así. Porque hoy día planificamos, hacemos esto, aquello, pero ¿qué pasará el día de mañana?
Nuestras riquezas muchas veces se van, se fuman, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y las promesas de Dios son eternas. Por eso, amiga, amigo, tómese de la mano de Cristo. La invitación no es a ser religioso, no, a creer con fe y seguir, porque ahí está su esperanza, ahí está tu eternidad con Cristo. Era una persona muy importante, hizo un viaje muy, muy largo, demostrando en el versículo 31, demostrando humildad. Mire, dice, mire el ministro de Hacienda lo que le dice, no sé cómo andaría vestido Felipe, ¿no? Pero el ministro de Hacienda con su carruaje pomposo le dice, pero ¿cómo podría entender si alguno no me enseña? ¿Se dan cuenta? O sea, una persona importante le pide a un humilde servidor, enséñame lo que dice aquí. Ser enseñable es una de las cualidades muy buenas que adornan a todo ser humano, porque da a entender y demuestra que necesita saber y que otro puede ser superior a él. Y la misma palabra dice que entre los hermanos, entre los creyentes, entre las personas, todos debemos ver como superior al otro, superior a mí. Cuesta, ¿no? Ay, ay, ay. Cuesta muchísimo. O sea, era una persona importante. Se dio un tremendo viaje para ir a adorar a Jerusalén. Demostró humildad porque confesó su falta de conocimiento como un alumno. Entonces, por eso hizo preguntas en el versículo 34. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y después de esto, el versículo 37 dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, creyó. Y si leemos completo el capítulo 8, Felipe le hizo esta pregunta porque era necesaria, porque con los samaritanos de repente hubieron algunas dudas, por lo tanto tuvo que ir Pedro también con los samaritanos y confirmar lo que había acontecido, porque que los samaritanos creyeran en Jesús era algo totalmente novedoso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los israelitas creían que el reino de Dios estaba solamente circunscrito a Israel y a nadie más. Es por eso que las llaves del reino abrieron el evangelio no solamente para los judíos, sino que también para los extranjeros. Y entre esos extranjeros estamos nosotros. Y como siempre digo, aquí está, yo soy extranjero de Calbuco. Se ríen ustedes, ¿eh? Lo invito a conocer Calbuco. ¿Y cuál fue el fruto entonces de esta persona? Se fue alegre, contento, se fue dichoso, orando, dando gracias, yo creo, ¿no? El camino de vuelta yo creo que se le hizo corto o se le hizo muy largo, no lo sé, pero fue dichoso por lo que le había acontecido en esta ocasión. Después de todo este relato, termino con esto. Los jóvenes en este segundo semestre tienen un énfasis, o sea, en una frase. ¿Alguien me lo dice? ¿Hay una frase, una pregunta? ¿Los jóvenes? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Así está. Y uno entra los sábados acá y está la pregunta, ¿de qué nos van a hablar estos jóvenes? Ayer casi me convierto aquí. Después de este relato de Felipe y el etíope, con todo lo que hemos visto, te pregunto a los creyentes, ¿y ahora qué?